Los recientes hallazgos en la iglesia del Santo Sepulcro ocurrieron durante una restauración llevada a cabo en torno a la supuesta tumba de Jesús. Bajo las milenarias piedras de Jerusalén, oculta en el corazón mismo de la fe cristiana, ha salido a la luz una revelación impactante. Arqueólogos, guiados por el pulso meticuloso de la historia, han descubierto algo extraordinario bajo la iglesia del Santo Sepulcro, el lugar sagrado que por siglos se ha considerado como la tumba de Jesucristo. Pero este hallazgo no representa simplemente otro capítulo dentro de la arqueología religiosa. Se trata de un momento que podría transformar por completo la manera en que comprendemos una de las narrativas más trascendentales del mundo. En el video de hoy revelaremos los detalles de este sorprendente descubrimiento, mostraremos cómo respalda directamente el relato bíblico y explicaremos por qué su importancia supera con creces lo que la mayoría de las personas imagina. Permanece atento, porque lo que estás a punto de escuchar podría poner en duda muchas de tus creencias. Todo comenzó con un proyecto de restauración en el año 2022. El trabajo se inició en los cimientos de la iglesia del Santo Sepulcro, uno de los sitios más sagrados y visitados por los cristianos. Se cree que este es el lugar exacto donde fue sepultado Jesús. Un equipo de arqueólogos, encabezado por la profesora Francesca Stasola, de la Universidad La Sapienza de Roma, emprendió la tarea de preservar la antigua estructura del templo. Sin embargo, al excavar más profundamente, hicieron un hallazgo totalmente inesperado, algo que podría redefinir nuestra percepción sobre este sitio y posiblemente sobre la historia bíblica en su totalidad. Lo que encontraron bajo el suelo de la iglesia no fueron simplemente más piedras o reliquias ancestrales. En su lugar, descubrieron un jardín de más de 2000 años de antigüedad. Este huerto, asombrosamente intacto y conservado a través de los siglos, contenía olivos, viñas y otras especies vegetales. Justamente el tipo de plantas que habrían crecido en los tiempos de Jesús. El suelo, cuidadosamente preservado durante siglos bajo la iglesia, albergaba restos de semillas antiguas, huesos de aceituna, semillas de uva y otros fragmentos vegetales tan bien conservados que parecía como si hubiesen estado esperando ser redescubiertos. Estas semillas, junto con el polen hallado en la tierra, ofrecen una conexión asombrosa con el pasado, un vínculo palpable con la flora que en su momento cubrió esta región. Pero lo más impresionante de este jardín no es solo su existencia, sino su diseño. Los parterres estaban claramente organizados, delimitados por muros de piedra. No era un jardín silvestre o improvisado. Había sido cultivado con intención. Las personas que trabajaron esta tierra la modelaron, la cuidaron y la protegieron. No se trataba únicamente de un espacio para el cultivo de alimentos. Era un lugar diseñado con propósito, lo que sugiere que podía tener un valor espiritual o simbólico más allá del sustento físico. Y el descubrimiento no termina ahí. Bajo este jardín milenario, los arqueólogos también hallaron tumbas excavadas directamente en la roca, talladas con precisión en la piedra. Estas sepulturas, situadas a gran profundidad, aportan aún más información sobre quienes habitaron este lugar y sobre la posible naturaleza sagrada del sitio. Surge así una interrogante fundamental. ¿Estaba este huerto relacionado con prácticas funerarias o era parte de un recinto espiritual más amplio? ¿Podrían estas tumbas, tan cercanas a la iglesia, ofrecer nuevas pistas sobre el contexto histórico en los días de Jesús? Este jardín, oculto durante siglos bajo la iglesia del Santo Sepulcro, no es simplemente un descubrimiento arqueológico más, es una conexión directa con el pasado, una evidencia tangible de que la historia muchas veces yace oculta bajo nuestros pies, esperando ser revelada. Es un espacio que nos habla profundamente de las personas que vivieron, creyeron y trabajaron aquí, de la tierra misma y del carácter sagrado de este lugar. Durante siglos hemos identificado esta iglesia como el lugar de la tumba de Jesús. Pero,
¿Y si la tierra bajo sus cimientos tuviera incluso mayor relevancia de la que imaginamos? ¿Y si ese suelo nos estuviera revelando secretos sobre las vidas de aquellos que oraban, caminaban y depositaban su fe en este sitio? El hallazgo de este jardín no solo enriquece nuestra comprensión de un lugar sagrado, podría modificar completamente nuestra forma de interpretar la historia y el mensaje bíblico. El descubrimiento de este antiguo huerto bajo la iglesia del Santo Sepulcro representa mucho más que una revelación arqueológica destacada. Constituye una confirmación física y concreta de un momento crucial dentro de la narrativa bíblica. En el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 41, leemos: «En el lugar donde fue crucificado había un huerto». Durante generaciones, este pasaje ha sido objeto de diversas interpretaciones. Numerosos estudiosos han debatido si Juan hablaba de manera simbólica o literal. ¿Era el huerto una metáfora literaria o un sitio real? Sin embargo, la reciente excavación bajo la iglesia elimina toda duda sobre la naturaleza literal de la descripción de Juan. Este jardín, con sus olivos, vides y demás plantas, no es una alegoría ni una figura retórica. Es el mismo jardín que el apóstol Juan describió en su Evangelio. Un lugar íntimamente relacionado con los hechos históricos y tangibles que rodearon la crucifixión y sepultura de Jesús. La magnitud de este hallazgo no puede ser subestimada. Durante décadas, numerosos estudiosos que habían puesto en duda la veracidad literal de ciertos pasajes del Evangelio ahora se ven obligados a replantear sus posturas. El jardín descubierto bajo la iglesia no es fruto de la simbología cristiana ni una elaboración tardía de la tradición eclesiástica. Este es, según los evangelios, el mismo sitio donde fue colocado el cuerpo de Jesús, justo fuera de los límites de la ciudad, en un huerto. Este descubrimiento arroja luz sobre un antiguo debate dentro de la investigación bíblica. Algunos académicos sostenían que el jardín mencionado por Juan era puramente simbólico, una construcción literaria con fines teológicos más que un lugar real. Apuntaban al uso frecuente de jardines en la iconografía cristiana como símbolos de vida, esperanza o paraíso, y argumentaban que la mención de Juan respondía más a un propósito espiritual que a un dato histórico. Sin embargo, la evidencia arqueológica extraída bajo la iglesia del Santo Sepulcro demuestra todo lo contrario. Este jardín no es una imagen poética, sino un espacio auténtico, tangible, con una disposición cultivada y ordenada, preservado bajo capas de tierra durante milenios. Esta revelación no solo valida la narrativa de Juan, sino que resalta cómo la arqueología puede ser un puente poderoso entre la fe y la historia. El terreno bajo la iglesia del Santo Sepulcro contiene pruebas físicas de lo que los evangelios relatan: huesos de aceitunas, semillas de uva y restos de polen que han permanecido intactos durante siglos. Estos vestigios constituyen un vínculo concreto con el pasado y añaden solidez histórica al relato sagrado. Pero la importancia de este descubrimiento va más allá del jardín en sí. También enriquece nuestra comprensión del lugar de la crucifixión y del sepulcro de Jesús. En Juan 19:20 leemos que el lugar estaba fuera de la ciudad, un detalle esencial que se ajusta al contexto histórico del castigo romano. Los evangelios coinciden al afirmar que Jesús fue crucificado fuera de los muros de Jerusalén. Hebreos 13:12 también lo confirma. Jesús padeció fuera de la puerta, un hecho que tenía tanto implicaciones religiosas como legales. Según la ley judía, las ejecuciones no se realizaban dentro de la ciudad para no contaminar su santidad. El hallazgo del jardín y de las tumbas, justo fuera de las antiguas murallas de Jerusalén, constituye una prueba directa que concuerda con la descripción bíblica. El jardín, según Juan, se hallaba en el lugar exacto donde debía estar, en las afueras, en una zona considerada cementerio, como solía ocurrir en los alrededores de las ciudades antiguas. Esto se verifica también mediante la disposición geográfica de la Jerusalén de aquella época, protegida por murallas, con espacios de sepultura en sus cercanías exteriores.
Además, el diseño arquitectónico de las tumbas halladas añade aún más peso a esta conexión. En Mateo 27:60 y Juan 19:41 se nos dice que Jesús fue colocado en la tumba de un hombre rico llamado José de Arimatea. Las tumbas descubiertas bajo el jardín coinciden perfectamente con esa descripción. No se trataba de sepulcros improvisados, sino de elaboradas criptas excavadas en la roca, características de las prácticas funerarias reservadas a personas de alto estatus económico. Estas tumbas no solo reflejan el tipo de sepultura que un individuo adinerado habría proporcionado, como lo hizo José de Arimatea, sino que coinciden con lo expresado en Marcos 15:46. Y compró una sábana, y quitándole, le envolvió en la sábana y le puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña. Las tumbas descubiertas cumplen con esta descripción al pie de la letra, ofreciendo un paralelo directo con los relatos evangélicos. La forma, ubicación y diseño de estas tumbas encajan con lo que se esperaría de un sepulcro destinado a una figura importante o a alguien con recursos, como lo era José de Arimatea. Este vínculo entre las tumbas arqueológicas y la narrativa bíblica añade una capa fundamental de validación al relato de la pasión y resurrección de Cristo. En conjunto, estos descubrimientos no solo corroboran la ubicación del lugar de la crucifixión y el sepulcro de Jesús, sino que también nos invitan a reconsiderar la fuerza histórica que subyace en los evangelios. Son un testimonio silencioso, pero poderoso de que la verdad, aún cubierta por siglos de tierra y piedra, siempre encuentra la forma de salir a la luz. La evidencia descubierta debajo de la iglesia del Santo Sefilo fortalece de manera contundente la conexión entre los textos sagrados y la realidad física del lugar. Las tumbas, el jardín y su ubicación fuera de las murallas de la ciudad coinciden con los detalles proporcionados en los evangelios, lo que confirma que este es realmente el sitio donde ocurrieron los eventos que transformaron la historia de la humanidad. Es una evidencia sin igual, 6 confirmaciones del relato bíblico. La importancia del jardín y las tumbas descubiertas debajo de la iglesia del Santo Sefilo no puede ser subestimada. Cada estrato de evidencia hallado ofrece una verificación sólida e irrefutable del relato bíblico. Examinemos 6 confirmaciones clave, cada una de las cuales refuerza la veracidad de los relatos evangélicos. Primera confirmación. La ubicación del jardín fuera de las murallas de la ciudad de Jerusalén es una de las pruebas más convincentes. En Juan 19:20 se nos dice que Jesús fue crucificado y sepultado en un jardín fuera de la ciudad. Este detalle prepara el terreno para todo lo que sucede después. Las tumbas y el jardín descubiertos bajo la iglesia están exactamente donde deberían estar, fuera de las murallas de la antigua ciudad. No se trata de una aproximación o coincidencia forzada. Es una correspondencia precisa con la descripción dada por el evangelista Juan, lo que verifica que este es efectivamente el lugar real del entierro de Jesús. Segunda confirmación. Las tumbas halladas proporcionan otra poderosa validación del relato bíblico. No se trata de tumbas comunes, sino de sepulcros recién excavados en roca sólida. Su diseño corresponde al tipo de tumba que habría sido utilizada por una persona adinerada, lo cual coincide perfectamente con lo narrado en Mateo 27:60, donde se menciona que José de Arimatea, un hombre rico, ofreció su propia tumba para el cuerpo de Jesús. El hecho de que estas tumbas correspondan a las prácticas funerarias de la élite de aquella época refuerza aún más la veracidad de los evangelios. No eran tumbas cualquiera, eran exactamente el tipo de sepulcros que un personaje como José de Arimatea habría ofrecido. Tercera confirmación. El hecho de que las tumbas hayan sido excavadas a mano en roca sólida y no sean cuevas naturales proporciona otra verificación clave. Marcos 15:46 relata que Jesús fue enterrado en una tumba tallada en la roca. Aunque este detalle a veces se pasa por alto, posee un gran peso histórico.
En la antigua Jerusalén era común que las tumbas de las clases altas fueran cuidadosamente excavadas en piedra. Las tumbas encontradas bajo el jardín evidencian un trabajo artesanal sofisticado, indicando que estaban destinadas a alguien de alto estatus. Este detalle confirma que las tumbas coinciden con lo descrito en la Biblia, incluso en su ejecución y estilo. Cuarta confirmación. Otra confirmación sorprendente radica en la accesibilidad inmediata del jardín. Los evangelios relatan que Jesús fue sepultado con premura, ya que se acercaba el Sabbat. Mateo 27, 57 a 60 y Marcos 15, 42 a 47 subrayan esta urgencia. El jardín, ubicado justo fuera de las murallas de la ciudad, habría sido un lugar ideal para un entierro rápido en una situación límite. Su cercanía y disponibilidad lo convertían en el sitio perfecto para un entierro apresurado. Esta ubicación encaja perfectamente con la necesidad urgente descrita en los textos evangélicos. Quinta confirmación. La presencia de olivos y vides en el jardín constituye un eco directo de las imágenes utilizadas en el Evangelio de Juan. En Juan 19:41 se menciona que había un jardín donde fue crucificado y sepultado. Aunque el texto es escueto, la imaginería asociada al jardín tiene una profunda resonancia espiritual. Los olivos, las vides y otras plantas halladas en este lugar coinciden con la flora mencionada en numerosas ocasiones en las Escrituras. El olivo, en particular, tiene un significado simbólico muy profundo en la tradición bíblica. Representa la paz, la reconciliación y la renovación. Esta flora no es una simple curiosidad botánica, sino que añade una dimensión espiritual poderosa al sitio, alineándose con los temas de esperanza y vida nueva presentes en la resurrección. Sexta confirmación. Finalmente, el enterramiento deliberado del jardín por el emperador Adriano en el siglo II después de Cristo constituye una confirmación única e inesperada de su importancia. En el año 135 después de Cristo, Adriano trató de borrar la memoria cristiana construyendo un templo pagano sobre el lugar de la crucifixión y el entierro de Jesús. Sin embargo, su intento de supresión terminó siendo una forma de preservación. Los escombros y la edificación romana sellaron el jardín y las tumbas bajo tierra, protegiéndolos del deterioro a lo largo de los siglos. El hecho de que este sitio fuera tan venerado por los primeros cristianos que Adriano sintiera la necesidad de ocultarlo confirma su valor espiritual e histórico. Lejos de destruirlo, lo conservó. ¿Por qué este descubrimiento es mucho más grande de lo que nadie imagina? Aunque este hallazgo puede parecer, a simple vista, una fascinante revelación arqueológica, en realidad representa mucho más que una simple curiosidad para los historiadores o una pieza llamativa del pasado antiguo. Este descubrimiento constituye una poderosa verificación de la exactitud de la Biblia. Durante años, los escépticos han afirmado que las Escrituras están plagadas de mitos, simbolismos y relatos exagerados que no pueden tomarse como historia literal. Sin embargo, lo encontrado pone en jaque esos argumentos. El jardín es real. Las tumbas son reales. El lugar exacto donde Jesús fue crucificado y sepultado no es una simple abstracción teológica ni una narración simbólica. Está fundamentado en la historia, en tierra auténtica, en tumbas verdaderas y en elementos físicos palpables. A quienes durante tanto tiempo sostuvieron que la Biblia es solo una colección de metáforas o mitos religiosos, esta evidencia los confronta con una realidad irrefutable. Los mismos sitios mencionados en las Escrituras, el jardín del entierro, la tumba de José de Arimatea, el lugar de la crucifixión, han sido descubiertos con tal precisión que ya no queda espacio para la duda entre quienes cuestionaban la veracidad de los evangelios. Este hallazgo representa un desafío directo. Nos obliga a enfrentar el hecho de que la Biblia no es solo un compendio de enseñanzas morales o historias espirituales, sino un documento profundamente arraigado en hechos históricos, con escenarios reales, eventos concretos y personajes auténticos.
Lo que antes se transmitía únicamente por medio de la fe, ahora también se confirma mediante el propio suelo que pisó Jesús. Pero la importancia de este descubrimiento no termina ahí. También revela una historia que permaneció oculta durante casi 2 milenios. El intento deliberado del emperador Adriano de borrar todo rastro del cristianismo terminó, irónicamente, preservando el lugar para las generaciones futuras. Su construcción, destinada a eliminar cualquier vínculo con la fe cristiana en Jerusalén, protegió el sitio de la erosión del tiempo y de la destrucción. En un giro providencial, el mismo esfuerzo por sepultar la historia cristiana terminó convirtiéndose en un escudo que conservó su legado. Hoy, la Iglesia del Santo Sepulcro se erige como un faro espiritual justo en el lugar donde, según los Evangelios, Jesús fue crucificado y enterrado. Un sitio donde convergen la fe y la historia. Este descubrimiento bajo la Iglesia del Santo Sepulcro representa uno de esos momentos únicos y trascendentales en los que la arqueología, la historia y la fe señalan en una misma dirección. Ofrece una prueba irrefutable de que los acontecimientos bíblicos, especialmente los relacionados con la crucifixión y el entierro de Jesús, no son meras enseñanzas espirituales ni relatos mitológicos. Son eventos profundamente enraizados en la historia física y real. En un mundo donde la fe a menudo es puesta en duda, este hallazgo sirve como un recordatorio de que el cristianismo no es solo un conjunto de creencias o tradiciones. Está cimentado en hechos históricos, en la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Los lugares que la Biblia menciona no son leyendas distantes, son reales, y algunos de ellos aún esperan ser descubiertos. Al reflexionar sobre este asombroso hallazgo, recordamos el poder que tienen tanto la fe como la historia. En una era dominada por el escepticismo, este descubrimiento se alza como un llamado a recordar la verdad. Una verdad que ha resistido la prueba del tiempo y que ahora, gracias a la arqueología moderna, se confirma de maneras que nadie habría podido anticipar. Si este descubrimiento te ha conmovido tanto como a nosotros, no olvides darle me gusta, suscribirte y compartir este video. Sigamos difundiendo esta poderosa conexión entre la fe y la historia al mundo entero.